nosotros hablamos de consagración, hablamos de un tiempo con Dios, de poder tener un espacio donde tengamos la oportunidad de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos y decimos nosotros mismos, busque de Dios. En todo lado, en la iglesia, donde usted vaya, no, es que yo busco de Dios, en la iglesia yo busco de Dios, y decenas de veces escuchamos que mucha gente lo dice y que también nosotros lo decimos, pero a veces perdemos el enfoque de lo que realmente es buscar de Dios. Cuando nosotros hablamos de buscar de Dios, hablamos de poder tener un espacio de llegar a la presencia de Dios, de tener todos los días un hábito de leer la palabra de Dios, de adorarlo, de buscarlo, de clamar por su guía y clamar por su dirección. Eso realmente es buscar de Dios. Pero a veces no lo hacemos como tenemos que hacer y simplemente decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué si yo oro, si yo busco de Dios, no encuentro la respuesta a lo que yo necesito? Yo quiero en esta mañana darle 3 puntos muy esenciales para que los tengamos muy presentes y empecemos desde hoy a cambiar esa búsqueda de Dios. Que podamos hoy salir de este lugar y decir, Señor, yo te amo, estoy apasionado por ti, amo lo que tú eres y por eso quiero consagrarme cada día más y más a ti. Amén. ¿Quiénes quieren tener realmente un encuentro con Dios? Amén. Todos deseamos poder llegar ante la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es tener un corazón devoto a Dios. Cuando hablamos de un corazón devoto a Dios, hablamos de un corazón que se rinda totalmente ante Dios. Un corazón que le agrade a Dios en todo lo que nosotros hablamos. Vamos a ver una historia que la conocemos mucho y la hemos escuchado bastante, y que es una historia que quiero traer a colación para poder empezar a desarrollar esta primera parte. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Lucas 10, 42. Dice la palabra de Dios, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si nosotros vemos un poco el contexto de la historia que arranca desde el versículo 38, vemos de que Jesús iba camino hacia una aldea y allí encontró a una mujer que se llamaba Marta. Ella vivía con su hermana que se llamaba María, y sentándose a los pies de Jesús, María decidió escuchar la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba por todos los quehaceres de la casa y simplemente lo único que hizo fue acercarse a Dios y decirle, ¿te has visto mi hermana que me deja servir sola? Estoy corriendo, estoy volteando aquí parafraseando un poco la historia y me deja servirte sola. Pero ¿qué le contesta Jesús? El versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Los hechos que nos llevan a esta historia y que en algún momento nos pueden enseñar el por qué Jesús dijo estas palabras de María, nos pueden ayudar a ver un poco más en el corazón de Dios. Porque el hecho de que a nosotros tuviéramos la oportunidad de que Jesús, acompañado con sus discípulos, llegue a esta iglesia, llegue a nuestra casa y nos dé la oportunidad de cenar con Él, es un privilegio, ¿cierto que sí? Hoy en día no tenemos esa bendición tan grande de tenerlo frente a frente, cuerpo a cuerpo. Podemos sentir la presencia de Dios, podemos ver su respaldo, pero en esa época Marta y María sí podían hacerlo. Y para eso, yo pienso que eso era algo maravilloso, algo glorioso, y es algo que a uno tiene que deleitarse y tiene que disfrutarse en eso. Porque recordemos que Jesús, era todo amor, era todo cuidado, era toda atención. Pero entonces aquí vamos a encontrar 2 características muy importantes que tenemos nosotros que tener muy presente. Marta no discernió el milagro de Dios. Marta simplemente abrió la puerta y se enfocó en ser el papel de la anfitriona. ¿Cómo es una anfitriona en casa? Abre la puerta, bienvenido, se mira de que todo esté limpio, de que todo esté pulcro, servimos la cena en la mejor vajilla porque llegó Jesús. Los mejores cubiertos, los mejores platos, mejor dicho, lo excelente porque llegó Jesús a la casa. ¿Es así o no es así? Pero María, encontramos la otra parte que fue María. María no le importó si la casa estaba limpia, no le importó si servían en la mejor vajilla, el mejor vino, el mejor jugo, sino que María lo que hizo fue postrarse ante los pies de Dios. Si vemos esta comparación de estas 2 mujeres, vemos que la actitud de María es la más correcta.
No estamos diciendo que lo que Marta hizo estuvo mal, no. Está bien que cuando nosotros tengamos tiempo de adorar a Dios, de recibir a Dios en nuestra casa, tengamos todo limpio, eso está muy bien. Pero más que tener todo limpio, más que tener todo organizado, lo que Dios desea de cada uno de nosotros es que dejemos a un lado esos afanes, dejemos a un lado esas situaciones, las cosas secundarias y nos postremos ante la presencia de Dios. Amén. Dios quiere en esta mañana llevarnos a nosotros a darle a Él el primer lugar. Que nosotros nos enfoquemos como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, a darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Que no solamente lo hagamos cuando lo necesitemos, porque tristemente cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos es buscar de Dios. ¿Es así o no es así? No sé si solamente es a mí la que me ha pasado, yo pienso que es a todos. Cuando tenemos una necesidad y sí vamos a la iglesia, oramos todos los días, buscamos de Dios, pero ¿qué pasa? No encontramos la respuesta como debe ser. ¿Por qué? Porque estamos buscando a Dios solamente por la necesidad. Y Dios quiere que nosotros lo busquemos porque lo adoramos, porque lo amamos, porque en nuestro corazón está el verdadero deseo, el verdadero placer y el verdadero deleite en estar en su presencia. Amén. ¿Qué pasa en nuestro diario vivir? Muchas veces Dios nos llama y nos dice hoy, hagamos una pausa. Yo lo que deseo es que mi iglesia me sirva, yo lo que deseo es que mi iglesia me busque, que mi iglesia pueda sentir el poder de mi presencia. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Mire, por ejemplo, hoy en la alabanza, yo no sé si usted lo sintió, pero yo lo sentí cuando estaba allá adentro, cuando cantamos la canción como dijiste, yo sentí algo especial en mi vida. Y cuando seguimos con la otra adoración, fue impresionante lo que yo sentí. Y mire que es hermoso, y eso es lo que Dios desea, que usted venga a este lugar, que usted cuando se tome su tiempo de buscar de Dios, usted pueda sentir la gloria de Dios en su vida. Que cuando usted entone una adoración, usted pueda sentir que la piel se le enchine. Que usted pueda sentir que es tocado por el Espíritu Santo. Pero que necesitamos un corazón devoto a Dios. Que realmente nosotros sintamos en nuestro corazón la pasión y el deseo por darle a Dios lo que Dios se merece. En nuestro diario vivir nos levantamos a la carrera, porque normalmente nos coge la tarde. Las mamás, las esposas se levantan corriendo, suena el despertador, los muchachos, que el colegio se viste, que el desayuno, el esposo se va a trabajar. ¿Y dónde quedó el tiempo con Dios? Simplemente no hubo tiempo, no, Diosito, qué pena, me cogió la tarde. Más tardecito, el esposo se va a trabajar o se va a hacer sus quehaceres y se ocupa durante todo el día y se le olvidó darle un tiempo a Dios. Y las que nos quedamos en la casa sí que es cierto, porque las que están en la casa saben que la labor de la casa es bastante dispendiosa. Entonces usted empieza que el aseo, que el oficio, que la ropa, que el almuerzo, llegó el mediodía, los muchachos que el almuerzo, despachó almuerzo, bueno, arregló cocina, todo, y llegaron las 7 de la noche y usted no tuvo su espacio de su tiempo con Dios. Y en esa rutina de día a día pretendemos de que Dios nos ayude. Pretendemos de que Dios tome el control de nuestra vida, de que Dios escuche nuestras oraciones y responda y haga milagros en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo va a hacer si ni siquiera nosotros tenemos ese tiempo para dedicárselo a Él? Cuando nosotros hablamos de un corazón devoto, hablamos de que nada, escúchelo bien, nada puede reemplazar el tiempo con Dios. Diga a la persona que está a su lado, nada puede reemplazar el tiempo con Dios. No nos podemos olvidar de que aún en medio de las dificultades, aún en medio de las luchas, aún en medio de las cosas difíciles, necesitamos buscar de Dios. Pero buscamos de Dios 2, 3 días, venimos a la iglesia. No, yo vengo a la iglesia, soy fiel a la iglesia porque necesito algo. O venimos simplemente a la iglesia con una actitud distinta. Y déjeme decirle que esa no es la actitud correcta para que sea Dios obrando en su vida y obrando en su familia. Amén. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros buscamos de Dios, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra familia, nuestra vida son los únicos beneficiados. Y nosotros a veces escuchamos que el pastor dice, ore, ore. Uno dice, ay, orar, orar, otra vez orar.
Vamos a entrar a 14 días de ayuno y oración. 14 días, no, pero es que ¿cómo hago? Yo no puedo, a mí me da hambre, ¿qué hago? No. Y venir a la iglesia a orar. Mire, déjeme decirle, amada iglesia, cuando cada uno de nosotros podamos comprender y podamos entender la importancia de tener un corazón entregado a Dios, déjeme decirle que usted haría lo que fuera por tener espacios con Dios. Amén. ¿A usted no le dolería venir aquí a las 5 de la mañana, orar y clamar para que la presencia de Dios esté con usted? Cuando nosotros tenemos un corazón de esa manera, las dificultades pueden llegar, pero ¿qué pasa? Usted está fortalecido. ¿Es así o no es así? Usted siente que hay situaciones económicas, hay situaciones de salud, familiares, pero cuando usted tiene un corazón comprometido con Dios, devoto a Dios, listo, están las situaciones, pero es Dios quien toma el control de cada una de ellas. Amén. Entonces, vamos a entrar al siguiente punto. Entonces, hablamos de que el primero es un corazón devoto a Dios. Vamos a entrar al punto número 2 que dice un corazón que permanece en la palabra de Dios. Vamos al texto de Jeremías, capítulo 17, versículo 8. Jeremías 17, 8. Dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando nosotros hablamos de que somos como árbol plantado, hacemos una pequeña analogía de las plantas, ¿no? Nosotros vemos de que una planta en su interior tiene raíces. Y sabemos que entre más profundas estén las raíces es porque la planta está más fortalecida. Por ejemplo, aquí yo me quedé aterrada cuando recién llegué a Santander, el árbol que está por el Colegio del Técnico, es un árbol grandísimo, el de Samán. Y la vez que vino uno de los pastores de Tumaco decía, no, ese árbol tiene que tener más de 200 años. Porque él decía que las raíces son tremendas, son grandes, son gruesas y son fortalecidas. Esa misma comparación quiere hacer Dios con nosotros. Y esa misma comparación es lo que yo quiero llevarle a usted en esta hermosa mañana. Cuando hablamos de que un corazón permanece en la palabra de Dios, hablamos de que es un corazón que fortalece sus raíces. ¿Cómo fortalecemos nosotros las raíces? A través de la palabra de Dios. Nosotros no podemos buscar de Dios, no podemos orar si nosotros no leemos la palabra de Dios. Entre más saludable esté una planta, y usted lo sabe, más va a durar. Cuando una plantica está bien cubierta, sus raíces están fortalecidas, más dura. ¿Es así o no es así? Pero cuando la planta no se riega, cuando sus hojas se marchitan, ¿qué pasa con la planta? Se muere, ¿cierto que sí? Eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros no fundamentamos nuestras raíces, o sea que si nosotros no leemos la palabra de Dios, no buscamos la presencia de Dios a través de las escrituras, nos vamos a morir, nos vamos a secar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un fundamento que nos ayude a nosotros a seguir adelante en esta hermosa vida que Dios nos dio. Amén. Yo les quiero hacer quiero darles un ejemplo fuera del de la planta. Vamos a hablar un poco de lo que son los témpanos de hielo. ¿Ustedes los han llegado a ver? Uno los ve en televisión, pues la verdad nunca he tenido la oportunidad de verlos. Pero cuando hablamos de un témpano de hielo, mire lo impresionante que ve, es una cosa inmensa de hielo. Pero mire lo interesante de esto. A la superficie de ese témpano solo es visible la séptima parte de ese témpano. O sea, una parte nomás. Si vemos a lo profundo, las otras 6 partes restantes están debajo de ese témpano. ¿Qué me puede enseñar eso a mí? De que la fortaleza, de que la fuerza, lo poderoso, miren esa imagen, es en la parte de abajo. Lo más fuerte de un témpano de hielo es lo que encontramos nosotros abajo. Y al igual que la planta, nuestras raíces, y al igual que el témpano de hielo, nuestras raíces tienen que ser así. Hablan y dicen los científicos de que los pescadores saben de que cuando ven un témpano flotante, un témpano de hielo, no pueden acercarse, porque lo que ellos ven en la superficie, lo que ven afuera no es lo mismo que está abajo. Entonces, si se acercan mucho, van a tener dificultades.
Entonces, mire que es hermoso ver cómo Dios nos enseña a nosotros de que nosotros necesitamos, fortalecer nuestras raíces a través de la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros desarrollamos un sistema, desarrollamos algo que nos ayude a acercarnos más y más a Dios, tenga la certeza de que nuestras raíces van a estar fortalecidas. Así como hablábamos en el primer punto, usted va a tener dificultades, pero usted va a tener algo con qué poder pelear por esas dificultades, y es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí escrito es verdad. Todas las promesas que Dios nos da en este texto son para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Simple y sencillamente se nos olvida buscar de Dios a través de la palabra. Se nos olvida leer la palabra de Dios, se nos olvida ponerla por obra en nuestra vida. Y nosotros necesitamos cimentarnos en la roca que es Cristo. Necesitamos que la gente que esté a nuestro alrededor pueda ver algo diferente, pueda ver algo maravilloso. Mire que así como los bebés, desde que están en el vientre, las que han sido mamás, ustedes saben que desde que uno comienza el proceso de embarazo, el alimento que lo que uno consuma, eso es lo que le va a transmitir al bebé, ¿cierto que sí? Igualmente cuando ellos nacen, uno es el que los alimenta por cierto tiempo, o sea, de lo que uno consuma, eso mismo, así mismo va a crecer el bebé. Yo me acuerdo que a mí me decía mi abuelita, tiene que alimentarse bien, porque o si no el niño se va a desnutrir. Y ella me hacía a mí desayunar 2 veces, almorzar 2 veces y comer 2 veces. Y era flaquita, pero cuando Daniel estaba chiquito era chanchito. Entonces ella me decía, es que el niño tiene que estar bien alimentado. Es una pequeña comparación para que nosotros veamos de que cuando nosotros estamos fortalecidos, cuando nosotros estamos cimentados en lo que realmente nos ayuda a seguir adelante, puede venir la situación que venga, puede venir la adversidad que tenga, pero Dios nos suple de fortaleza y nos anima a seguir buscando sus caminos. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por lo hermoso y maravilloso que es? Cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, cuando tenemos un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, hay un intercambio muy interesante que yo se lo voy a exponer aquí. Préstame mucha atención en esto. Cuando yo tengo ese tiempo maravilloso, nosotros no vamos a pedir, sino que nosotros vamos a recibir y vamos a intercambiar. ¿Qué intercambiamos? Nuestras preocupaciones por fortaleza. Amén. ¿Qué intercambiamos? Mis debilidades por las soluciones que Dios me da. ¿Qué más intercambio? Mis cargas por su libertad. Mis frustraciones por su paz. Mi confusión por su calma, mis esperanzas por sus promesas, mis aflicciones por su consuelo, mis preguntas por sus respuestas, mi confusión por su conocimiento, mis dudas por sus afirmaciones, mi nada por todo lo que es posible para Dios, aún hasta lo imposible, lo importante de su ser, lo temporal por lo eterno. Amén. Mire que es interesante ver, porque usted ve que usted no va a la presencia de Dios y simplemente busca una respuesta de una sola cosa. Usted busca la respuesta de alrededor de 12 aspectos de su vida que nosotros diariamente vivimos. Preocupaciones, debilidades, cargas, frustraciones, confusión, aflicciones, preguntas, respuestas, dudas. Todo eso nosotros podemos llegar a encontrar a través de la palabra de Dios. Por eso es importante de que nosotros nos fortalezcamos. Amados, en momentos de dificultad, todo esto nos sirve como reserva. Cuando usted tiene alguna dificultad, usted se ha acordado que usted ha llegado a la presencia de Dios, que se ha postrado ante Dios, que ha cogido la palabra de Dios, y usted ¿qué hace? Dios me dio una promesa. Dios me dijo que Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. De que con Él nada me va a faltar porque Él siempre va a estar conmigo. De que Él me bendecirá, que abrirá las ventanas de los cielos y derramará lluvia de bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Eso es lo que nos da a nosotros, eso es lo que nos provee a nosotros la palabra de Dios. Cuando tenemos ese alimento en nuestra vida, cuando estamos con esas raíces fortalecidas, nosotros no vamos a estar agotados. Déjeme decirle que usted no va a llegar a la iglesia cansado, usted no va a llegar a la iglesia agotado, usted no va a llegar a la iglesia frustrado,
¿Por qué? Porque usted antes de llegar a este lugar ha tenido una semana entera de buscar de Dios. Ha tenido una semana donde usted se ha postrado ante Dios, ha clamado a Dios y Dios ha traído paz y tranquilidad a su vida. Amén. Y que las situaciones las hay. Usted nos puede ver a nosotros aquí, pero usted desconoce lo que puede estar pasando más allá. Pero no nos ve a nosotros, ay, no, es que horrible, no, es que... Y a veces encontramos gente de que, ¿cómo está? Ahí, llevándola. Y son hijos de Dios. ¿Por qué tenemos que decir ahí, llevándolo? O si no, sabemos que alguien tiene alguna dificultad y le pregunta a uno, ¿cómo está? Pues bien, gloria a Dios, pero sabe que hay una dificultad. Y esa no es la idea. La idea es que usted... El corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. Y que por más situaciones que usted vea, su familia, que es el primer ministerio que usted tiene que acercar a Dios, vean usted algo distinto. Es tremendo ver de que tenemos hogares y hay casas, lugares, donde la persona que conoce de Dios, donde la persona que más viene a la iglesia, es la persona que más amargada está. Que cuando hay alguna situación, su rostro totalmente le cambia. ¿Por qué sucede esto? Porque no está intercambiando lo que tiene que intercambiar. Porque sus raíces no están fortalecidas con Dios. Miren, no esperemos, maravillosa iglesia, a que las situaciones sean difíciles. No esperemos a que Dios nos haga tocar fondo para poder levantar nuestra mirada y ahí sí buscar de Dios. Aprovechemos que Dios nos está dando la oportunidad de buscarlo día tras día, de poder deleitarnos cada día con Él, para así mantener firmes. Yo no le estoy diciendo que si usted busca todos los días de Dios, entonces ya no van a haber dificultades. No, antes se levantan más. El enemigo se levanta más porque usted está buscando más de Dios. Pero ¿qué pasa? Pero usted tiene el arma y decirle, así venga el enemigo a atacarme con lo que venga, pase lo que pase, yo estoy fortalecido en Dios. Y su rostro resplandece. Nosotros vemos gente de que tienen dificultades tremendas y le pasan cosas que uno dice, bendito Dios, pero usted lo ve alegre. Lo ve contento, lo ve gozoso. ¿Por qué? Porque su fortaleza está en Dios. Su mirada está puesta en Dios y en la palabra de Dios y no en la situación que conlleve. A veces decimos, no, es que yo tengo un hijo rebelde, no, es que mi esposo no conoce de Dios, mi esposo esto. ¿Y usted qué está haciendo? Sus hijos, ¿usted qué está haciendo por sus hijos? Perdóneme que le diga, pero usted no puede dejar todo de que Dios obre. No, es que yo le estoy orando a Dios. ¿Y cuánto ha orado? No, pues yo hice unos días de oración. ¿Y el resto? Nuestra misión como padres, como sacerdotes de hogar, es orar por nuestros hijos hasta el día que ellos partan de esta tierra o hasta el día que nosotros partamos. Y no podemos decirle a Dios, Señor, porque no has hecho algo en mi vida, en mis finanzas, en mi familia, en mi economía, si nosotros no estamos clamando y buscando a Dios como debe ser. Amén. Entonces vamos a retomar un poco. Hablábamos de que el primero es un corazón devoto a Dios. Y la segunda hablábamos de que era un corazón que permanece en la palabra de Dios. Vamos a entrar al tercero, que es un corazón comprometido. Cuando hablamos de un corazón comprometido, hablamos de un corazón que no se mide en hacer las cosas. Que para él es lo más importante es buscar de Dios. Entonces, cuando yo me comprometo, yo busco de Dios, llueva, truene o relampaguee. Y me pongo las pilas y me levanto todos los días. Si tengo que levantarme a las 5, pongo el despertador a las 4:30 de la mañana. ¿Qué cuesta? Sí, mucho, bastante. Porque a esa hora es cuando más deliciosa está la cama. ¿Es así o no es así? Pero cuanto más nos cueste, más agradable va a ser para Dios. Dios no le va a pedir a usted que haga cosas que a usted no le cuesten. Si para usted es fácil levantarse a las 4 de la mañana, levántese a las 3. Ay, tan temprano. Dios ama y ve un corazón comprometido cuando sacrificamos lo que nos cuesta. Llega el tiempo de ayuno. No, pero es que es muy difícil. Conságrelo a Dios. Si a usted le cuesta desayunar, Dios está viendo el esfuerzo que usted está haciendo y será recompensado. Eso sí se lo aseguro. Amén. Entonces necesitamos comprometernos, necesitamos hacer cosas que a nosotros nos hagan movernos del confort de donde estamos para poder así ver el milagro de Dios. Cuando hablamos de un corazón comprometido, vamos al libro de los Salmos, capítulo 121, versículo del 1 al 2.
Salmos 121, 1, 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es tremendo ver este texto, porque usted muchas veces lo puede leer y usted lo puede hasta saber de memoria. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y usted lo puede recitar día tras día. Pero ¿se está haciendo realidad en su vida? Usted realmente levanta sus ojos al cielo y dice: Señor, de mí, de ti depende mi vida. A ti levanto mis ojos, en ti confío. Y usted suelta esas cargas y usted hace lo que tiene que hacer, lo está haciendo. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. El éxito de todo cristiano, déjeme decirle, es una vida de oración. Y con mucho respeto se lo digo, yo no me puedo llamar cristiano, yo no me puedo llamar hijo de Dios si yo no tengo una vida de oración. Escúcheme, no es un momento de oración. No es que yo vengo cada domingo y, ay Señor, te doy gracias, y ya. Y durante toda la semana no busco de Dios, no Señor. Dios desea que nosotros nos podamos llamar cristianos a través de nuestra vida de oración. Que en la mañana usted se levante. Las amas de casa que están en la casa mientras estén haciendo el aseo, bendiga su hogar. Eso es oración. Que si usted está haciendo el almuerzo, usted ponga en las manos de Dios lo que está haciendo. Y uno dice, tan ridículo, y es que eso. Déjeme decirle, cuando usted ora hasta por esos alimentos, usted se da cuenta que su familia le dice, uy, qué cosa tan rica. Hasta en eso Dios se encarga. Entonces Dios desea de nosotros un compromiso de verdad. Mire, yo les digo algo, para mí fue muy difícil poder llegar a tener estos tiempos de oración. Cuando yo me acerqué a Dios y yo escuchaba que el pastor en la iglesia decía, sí, hay que orar, yo decía, bueno, listo, hay que orar. En esa época yo trabajaba en una empresa y me tenía que levantar a las 5. Yo decía, Dios mío, levantarme a las 4, 4:30, difícil. Y en mi casa sabe, mi esposo sabe que yo siempre he sido un poquito pegada a las cobijas, la verdad, tengo que confesar. Pero entonces, ¿qué hacía yo? Ponía el despertador. Y sonaba, y sonaba, y sonaba. Entonces, normalmente hay unos que uno les hunde y se apagan, o es el celular, usted le hunde algo y se apagó. Y me volteaba, ahorita me levanto. Cuando menos me pensaba, me cogía la tarde, tenía que salir corriendo. ¿Y qué se dijo? ¿El tiempo con Dios? No, pues miraba la hora, no, ya no alcanzo, arregle a Daniel para el jardín, para el colegio, váyase. Y en ese entonces yo trabajaba en Jumbo, los que conocen Cali, y yo vivía donde antes era Carrefour de la 70. Entonces los que conocen saben que el trayecto es muy largo, porque Jumbo por la carretera vieja eso es bastante larguito, era un poco más de 1 hora. Entonces imagínense, no había tiempo. Entonces llegaba a la noche, a las 7:30, 8 de la noche, corriendo, que a mirar, que el niño, que las tareas, y me acostaba rendida. Y el tiempo con Dios no había, porque no había espacio. Y entonces yo decía en mi diario, cuando el bus, ay Señor, bendíceme, ayúdame, protege mi vida y mi familia, amén. Esa era mi oración. Y así me la pasé durante mucho tiempo. Y yo decía, no, pero yo llegaba, entonces iba a la iglesia, me deleitaba en la alabanza, oraba, escuchaba la palabra y salía, uy, sí. Llegaba el lunes y mi tiempo con Dios no estaba. Y yo empezaba a ver de que mucha gente a mi alrededor tenía milagros, pasaban cosas maravillosas. Yo decía, pero yo quiero eso mismo. ¿Por qué a mí no me pasa si yo todos los domingos vengo a la iglesia? Si los miércoles hay una reunión, yo estoy en la iglesia. Si me dicen, vea, ayunos de oración, vamos a la iglesia. ¿Por qué a los demás sí les funciona y a mí no? Fue entonces cuando entendí que es más que eso, que es un sacrificio que yo tenía que hacer, que era separar mi tiempo, o lo separaba o moría. Si no buscaba ese espacio con Dios, mi vida espiritual se iba a secar. Ese corazón que estaba en ese entonces supuestamente encendido, se iba a apagar. Y cuando un corazón se apaga, déjeme decirle, es muy complicado volverlo a encender. Por eso es necesario que usted mantenga esa chispa encendida siempre. Y fue cuando entonces Dios me habló y dije, no, yo tengo que reaccionar, tengo que moverme, pellizcarme, decirme, no puedo seguir así. Así me agote, así me toque más difícil, pero tengo que esforzarme y darle a Dios lo que es de Dios. Cuando empecé a hacerlo, déjeme decirle que empecé a experimentar cosas grandes y maravillosas en mi vida. Ahí sí podía disfrutar de los milagros que Dios hacía. Y podía decir, tenía la autoridad de decir, Dios hizo ese milagro en mí. ¿Por qué? Porque buscaba realmente a Dios. Yo sé que no es fácil,
Pero Dios desea que la iglesia hoy se levante en oración. Dios desea que usted y yo seamos personas de bendición. Cuando nosotros podamos entender la importancia del buscar de Dios, del compromiso espiritual, déjeme decirle, como le decía ahorita, que usted va a rogar porque llegue ese tiempo. Va a llegar al nivel donde usted va a decir, ya va a llegar mi tiempo de encontrarme con Dios. ¿Por qué? Porque usted se va a deleitar, porque usted va a llenarse de la presencia de Dios. Y cuando usted lo hace, todo el día es de bendición. Llegan problemas, le hablan en el trabajo, los hijos, la familia, el esposo. Pueda que pase lo que pase, pero usted se siente fortalecido. ¿Por qué? Porque usted ya ha tenido su encuentro con Dios. Usted ya ha tenido su tiempo de devocional con Dios. Si a usted le cuesta trabajo, como me pasó a mí, ¿qué hice yo al principio? Cogí un cuaderno. Yo decía, yo no me quiero volver grabadora, ni quiero todos los días seguir diciendo lo mismo. Quiero tener ese tiempo donde yo me postro ante Dios y salgan palabras donde usted dice, ¿eso lo dije yo? ¿Cuándo? Porque es el Espíritu de Dios quien te llena. Es la gloria de Dios que cae en nosotros. Entonces cogí un cuaderno y cogí un modelo de oración. ¿Y cómo empezaba? Adorando a Dios. Ponía una adoración y empezaba a exaltar el nombre de Dios. Después empezaba dándole gracias a Dios y entonces todo eso lo anoté en mi cuadernito. Y día tras día que me levantaba, cogía mi cuadernito y ahí ponía mis peticiones también. O intercedía por los que tenía que interceder, por todo lo que tenía, y todo eso lo anoté allí. Para que día a día no se me olvidara ni una de las solas cosas por las que tenía que orarle a Dios. Ya con el pasar del tiempo, ya el cuadernito se archivó. ¿Por qué? Los mismos científicos dicen, y ayer nomás hablábamos de eso, usted necesita un hábito de 21 días para que algo se convierta en un hábito en su vida. Cuando usted se propone y por 21 días constantes, sin dejar a un lado, sin parar, hace lo que tiene que hacer, le aseguro que después de 21 días, el tiempo con Dios es algo que usted no va a poder cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque usted ya lo va a necesitar, su espíritu se lo va a pedir, su vida se lo va a pedir. Amén. Es como cuando nosotros trabajamos en una empresa. Usted tiene un contrato y tiene que cumplir lo que Dios le está diciendo. ¿Cierto que sí? Así mismo debe de ser con Dios. Es algo que usted no puede cambiar, que usted no puede negociar. La oración y la palabra aumentan nuestra fe. La oración y la palabra nos provee de un lugar para dejar las cargas. Nos enseña que Dios siempre está cerca y nos capacita para no entrar en pánico en medio de la dificultad. Pero algo más importante, la oración y la palabra transforman nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren familias transformadas? Amén. ¿Cuántos quieren hijos transformados? Amén. Necesitamos de la oración y de la palabra para llegar a un nivel a donde Dios nos quiere llevar. Para que ya su familia sea distinta, para que sus hijos sean distintos. Vamos a entrar en unos pequeños consejos para ya ir terminando el tema de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted me dice, bueno, pastora, un corazón devoto, un corazón que ame la palabra, que permanezca en la palabra de Dios, un corazón comprometido. Listo, está bien, se escucha muy bonito. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para hacerlo? Voy a darle rápidamente 6 puntos para que usted los tenga muy presentes y empiece a trabajar con ellos desde hoy para que estas 3 cosas se conviertan en un hábito en su vida. El primero de ellos, escoja siempre los caminos de Dios. Mire, a veces la gente dice, eso es ilógico, ¿por qué tan iluso? ¿Por qué se pone con esas cosas? Usted siempre, en cada oportunidad, dele lugar a Dios. Usted cada día dígale, Señor, hoy tengo que hacer este negocio, que tengo que tomar una decisión, tengo algo por hacer. Ponga siempre las cosas en las manos de Dios. Que sea Dios quien le dé a usted la respuesta a lo que usted espera. Que antes de seguir adelante con cualquier cosa, usted se pueda detener, pueda orar y pueda buscar la dirección de Dios. Por eso es que a veces cometemos tantos errores y nos equivocamos tanto. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar a Dios y no le decimos, bueno, Señor, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cojo por aquí o cojo por allá? Y supuestamente como Dios nos muestra, entonces cogemos por el lugar que no es. Y al final, como decíamos ayer en el ayuno, esa bendición que Dios nos da termina en un problema. ¿Por qué? Porque no supimos escoger y no supimos ser guiados con Dios. El segundo punto es, comprométase a diario. Usted no trace compromiso, no es que en un mes yo voy a estar fortalecido buscando de Dios y por un año no voy a dejar de ir a la iglesia. Es mentira. Comprométase día a día, un día a la vez.
Usted hoy día, Señor, ayúdame hoy a comprometerme a buscar de ti, a leer tu palabra. Y en la noche, ¿cómo le fue? ¿Sí pudo hacerlo? ¿Sí pudo cumplir la meta? No, que no alcancé a leer. Bueno, entonces mañana voy a tratar de levantarme un poquito más temprano para poder cumplir con lo que me hizo falta. Pero un día a la vez. Cultivemos, tercera, cultivemos un corazón ardiente. Así como les decía ahorita. Y haciendo una pequeña analogía. Ustedes han visto cuando una caldera está hirviendo, cuando está en el fogón, ella empieza alrededor a ponerse coloradita, empieza a chispear, ¿cierto? Y lo que suelta quema. Así mismo debe ser nuestro corazón. Nuestro corazón debe de arder de amor y de pasión por Dios. Debemos anhelar, buscar la presencia de Dios. Recuerde que nosotros tenemos que hacer algo para que nuestro corazón mantenga encendido. La iglesia tiene actividades. Venga a orar en la mañana. Yo sé que a veces los horarios se complican, las mamás que tienen que despachar muchachos, pero los que tienen que trabajar, si puede, busque de Dios. Que un miércoles, que el ayuno, que esta reunión, que la otra, péguese de todo lo que a usted le ayude a mantenerse conectado con Dios, porque necesitamos mantener un corazón ardiente. Amén. Cuarto, desarrolle un hábito de acercarse a Dios. Como se lo decía ahorita, solo a través de la disciplina se crea un hábito. Ore con mayor frecuencia cada día. Si usted hoy se compromete y mañana comienza y ora 15 minutos, el martes ore 20, el miércoles ore 25 y va aumentando 5 minutos. Y cuando usted menos piensa, usted se va a dar cuenta que su oración ya no va a ser de 5 ni 10 minutos, sino que usted va a tener su tiempo con Dios como mínimo de 1 hora. Porque si usted va a tomar el hábito y si usted coge su cuadernito y usted empieza a anotar todo lo que usted hace en su oración, usted va a ver que por el simple hecho de usted interceder por su familia, ahí ya van de más de 20 minutos. Y agregue otros 20 minutos por sus peticiones, entonces ya van 40 minutos. Más la alabanza, más la oración, la exaltación, 1 hora. Entonces esos tiempos nos ayudan a nosotros a acercarnos más a Dios, a tener un hábito de poder vivir como Dios desea. El quinto es planifique. Cuando hablamos de planificar, hablamos de que usted desde ya se trace una meta. Diga, bueno, Señor, yo quiero desde hoy empezar a buscar de ti. ¿Cuándo? En el momento que usted le quede más indicado. Si usted va a estar todo el día ocupado, entonces madrugue un poco más. Pero si usted ve que después de que despache los muchachos o despache a su esposo a trabajar, usted tiene ese espacio, entonces invierta ese espacio. Pero que sea algo que sea inamovible, que usted no lo pueda negociar con nadie. Así como cuando usted, los que tienen siestica al mediodía, o así como su almuerzo, que usted dice, mi almuerzo es algo sagrado y no lo puedo negociar, que así mismo se hace tiempo con Dios. Amén. ¿Y en qué lugar? En el lugar donde usted le quede más fácil. Unos utilizan la oración, la sala, no sé, el lugar de su casa donde usted se sienta más cómodo, donde usted pueda estar más en privado, donde nadie lo moleste, donde usted pueda tener su tiempo de adorar, de pararse, de arrodillarse, en fin, de hacer lo que usted tenga que hacer. Pero no deje de buscar a Dios. Busque el momento indicado y busque el lugar adecuado. Y el sexto es, desee, anhele y sueñe ser una persona conforme al corazón de Dios. Nosotros leemos y sabemos que en la Biblia David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Pero nosotros no podemos quedarnos, no, pues que si David lo fue, pues era David nada más. Nosotros tenemos que anhelar ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Que amemos a Dios apasionadamente. Trácese una meta. Diga, en un mes quiero leerme 5 capítulos de la Biblia. En un mes quiero memorizar 5 promesas. Y empieza a trazarse 1 mes, 6 meses, 1 año. Pero trace metas que usted pueda llegar a cumplir. Amén. Tenemos que entender de que la búsqueda de Dios a través de la palabra y la oración nos da pureza. Cuando nosotros oramos y buscamos de Dios, a través de esa búsqueda intensa de la presencia de Dios, nuestras relaciones mejoran. Usted puede decir en su casa, ay, pero yo busco de Dios y mire, tengo pleitos. Usted se ve con rabia todo el tiempo, usted se enoja fácilmente, cualquier cosita se le salta la chispa y no se le puede ni hablar. ¿Por qué? Porque se pone impresionante. ¿Cuál es ese síntoma? Falta buscar la presencia de Dios.
Es necesario que que nosotros tengamos ese tiempo, porque cuando nosotros nos conectamos con Dios, el fruto del Espíritu está en nuestra vida. Y cuando el fruto del Espíritu está, hay amor, hay gozo, hay paz, hay tranquilidad, mejor dicho, cantidades de cosas. Entonces, si su esposo se enojó, usted se queda callado, usted sonríe y sigue en lo suyo. Si su hijo hizo algo, usted lo disciplina, si tiene que decirlo, pero usted sigue en lo suyo. Pero a veces dejamos que las cosas a nuestro alrededor nos hagan perder el enfoque de lo que realmente somos. Por eso es importante buscar de Dios.